Corte Internacional de Justicia, con la esperanza de que la vía jurídica se sumaría a los múltiples espacios y actores en el mundo que reconocen y se mostraron solidarios con nuestra causa. Ha sido 5 años de unidad en torno a nuestra demanda. Desde 1879 el pueblo boliviano siempre ha estado unido. 5 años de movilizaciones del pueblo boliviano para hacer escuchar su voz al mundo. 5 años de recibir apoyo como del hermano Papa Francisco, antes de estos 5 años del Juan Pablo II. 5 años de recibir respaldo de exmandatarios, personalidades a nivel regional y mundial, solidarios con Bolivia, antes también los 5 años, hasta expresidentes de Estados Unidos. 5 años de recibir el apoyo de escritores, artistas, premios Nobel, que querían bañarse inclusive en las playas bolivianas. 5 años de acompañamiento de expresidentes y excancilleres bolivianos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. 5 años en que pueblos organizados, sindicatos, toda la región han convertido nuestra causa en una causa latinoamericana y de la patria grande. 5 años que el grito de todos los bolivianos, de mar para Bolivia, resonó en el mundo. La demanda jurídica no tuvo resultados. Respetamos, pero no compartimos. Pero la demanda histórica sobre la reivindicación marítima se reafirma con más fuerza y convicción, porque estamos con la verdad, con la historia y tenemos la razón. Quiero decirles, hermanas y hermanos, hemos acudido a la Corte Internacional de Justicia, creada, fundada por la humanidad mediante las Naciones Unidas, y su objetivo, resolver pacíficamente los conflictos bélicos, garantizar la paz, una Corte Internacional de Justicia que garantice la paz en todo el mundo, soluciones de diálogo, de concertación, que garantice a las regiones donde hay conflictos. Y hemos acudido que la Corte Internacional de Justicia haga respetar el derecho del pueblo boliviano, que no haga justicia. Yo estoy sorprendido del informe de la Corte Internacional de Justicia. Tiene muchas contradicciones. Y quiero aprovechar leer solo algunos párrafos. En la objeción preliminar del 24 de septiembre del 2015, párrafo 16, textualmente dice: Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825 respectivamente. Al momento de su independencia, Bolivia tenía una costa marítima a lo largo del Océano Pacífico, con una extensión de cientos de kilómetros. En la objeción preliminar, párrafo 54, textual, la Corte concluye que las cuestiones de controversia no son asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por decisión de un tribunal internacional, no regidos por acuerdos o tratados en vigencia a la fecha de la conclusión. Podemos repasar todos los datos que dice la Corte Internacional de Justicia. En otras palabras, ni el Tratado de 1904 no ha resuelto el tema marítimo para Bolivia. ¿Qué dice? Que hay un tema pendiente textualmente en algunas partes de esta conclusión. Pero seguimos en este informe del día de ayer, donde explica sobre los antecedentes históricos y fácticos
eventos tratados anteriores al Tratado de 1904, incluido el Tratado de Transferencia de 1895, párrafo 19. Con eso mejora inclusive del párrafo del 24 de septiembre de 2015. Párrafo 19. Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825 respectivamente. En el momento de su independencia, Bolivia tenía una costa de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. Yo me pregunto si están en los antecedentes históricos del informe de la Corte Internacional de Justicia, ¿por qué no hace cumplir? Reconoce, pero no hace respetar. ¿Para qué la Corte Internacional de Justicia, que ha creado la humanidad? Repito nuevamente, para hacer respetar derechos y para hacer justicia con los pueblos. En el párrafo 165, informe del día de ayer, textual, la Corte recuerda que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, todos los miembros deben resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que la paz y la seguridad internacionales y la justicia no sean puestas en peligro. Este párrafo establece la obligación general de resolver disputas de una manera que preserve la paz y seguridad internacionales y la justicia, pero no existe ninguna indicación en esta disposición de que las partes en una disputa deban recurrir a un método específico de solución como la negociación. Si eso dice en los antecedentes, ¿y por qué falla todo lo contrario? O la Corte ha fallado de verdad, se ha equivocado, hasta eso puedo entender. Entonces, si son estas consideraciones, queridos periodistas, nuevamente expresarme en sorpresa que una sorpresa que una Corte Internacional de Justicia no haga respetar derechos ni haga justicia con los pueblos. Pero finalmente digo, ¿qué dice en el párrafo 176 del informe de la Corte Internacional de Justicia, emitida el día de ayer en La Haya? El último párrafo. La Corte añade que no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de ambas partes pueden llevarse a cabo negociaciones significativas. ¿Quién nos dice que la Corte no acompañará, pero no está cerrado la negociación? Me parece otra contradicción. Entonces, a veces yo me pregunto que las considerativas, la parte histórica, se conoce que Bolivia nació con mar, inclusive las partes considerativas de la parte jurídica también resalta la Carta de las Naciones Unidas, pero finalmente dice que no hay una obligación, pero sí hay una invocación a seguir dialogando. ¿Qué entiendo? La Corte no acompañará, pero estamos en lo mismo. El diálogo abierto, ¿no?
Y ahora quiero decirles que esta mañana nos vamos a reunir con el gabinete, con nuestros movimientos sociales, con las Fuerzas Armadas, con la policía. Cuando retornen los expresidentes, va a haber una reunión de evaluación para evaluar párrafo por párrafo este informe de la Corte Internacional de Justicia. Quiero decir a la Corte Internacional de Justicia, duele mucho a un pueblo si la Corte Internacional de Justicia es para los pueblos o para otros sectores. Sin embargo, he decidido personalmente voy a enviar una carta demostrando las contradicciones de las partes considerativas y su decisión de no acompañar a hacer justicia a Bolivia. Primer tema. ¿Cómo la Corte puede imparcializarse con algún grupo? Ustedes saben muy bien de dónde viene esta injusticia, de una invasión. Una invasión al territorio boliviano. Lamento mucho esos tiempos. Yo siento que por estas razones Naciones Unidas ha creado instituciones importantes para cuidar la paz. La Corte es para garantizar la paz en el mundo. La Corte Internacional de Justicia es para garantizar justicia para los pueblos del mundo. Rápidamente revisando, ¿no? Repito nuevamente, enormes contradicciones. Entonces, yo quiero nuevamente decirles, hermanos, la prensa, que no se ha terminado. Si bien la Corte, por decisión, no va a acompañar esta reivindicación marítima, así como acompañó casi todos los pueblos del mundo, el multilateralismo, así como ex miembros o ex secretarios generales de las Naciones Unidas, como Kofi Annan, que en paz descanse, personalidades, expresidentes. Eso va a continuar porque es un pedido clamoroso del pueblo boliviano. Imagínense, no sé si la Corte entiende eso. Niños que han nacido después de 1879 siguen pensando en el mar, porque injustamente, con violencia, con guerra no declarada, nos invadieron. Y no es posible la Corte beneficia a los invasores, a las transnacionales. En el fondo es eso. Yo siento que es una Corte para los pueblos y no para las transnacionales que invaden, toman territorios para saquear sus recursos naturales. Quiero aprovechar esta oportunidad a los hermanos y hermanos de Bolivia. Hemos decidido, vamos a pedir a Diremar que haga profunda investigación de los daños económicos después de la invasión, es decir, de 1879. ¿Cuánto daño? Primero, bloqueándonos la exportación e importación. Y también investigar ustedes, saben, periodistas de Bolivia, del exterior, tantos paros en los puertos chilenos. ¿Cuánto daño? El tratado de 1904, un tratado impuesto, injusto y sobre todo incumplido en estos tiempos. Pero no recordar del territorio arrebatado. ¿Cuánto es el saqueo y cuánta deuda tiene Chile con Bolivia? Vamos a hacer una profunda investigación. Mi tarea. Ahora lo que nunca nos convoca a los bolivianos, más unidad, y saludo el acompañamiento de todo el pueblo boliviano.
que ahora vamos a acelerar con esta experiencia, mala experiencia, de la Corte Internacional de Justicia del Triángulo Oceánico. Sería hacia el Atlántico por Puerto Santos y al Hilo a Pacífico por Puerto Hilo. Pero además de eso también vamos a acelerar, quiero que sepan hermanas y hermanos, ya estamos con un proyecto avanzando, pero acelerar el Puerto Huicho. Y tenemos otras propuestas de países vecinos como Argentina, como Uruguay, abrirnos espacios de exportación, de importación de productos. Quiero decirles, además de eso, saludo el trabajo de todas y todos los bolivianos. En los últimos años hemos achicado las profundas asimetrías entre Chile y Bolivia. Ahora lo que nunca quiero decir al pueblo boliviano, más compromiso para acabar con esas profundas diferencias. Lamento mucho decir que algunas autoridades, exautoridades, siempre nos han mirado de arriba, siempre nos han humillado, siempre nos han ofendido y nunca nos han considerado como pueblos, vecinos, como hermanos. Estamos informados que permanentemente investigan nuestra agenda económica, la agenda de economía y desarrollo. Estamos informados que estudian nuestra Agenda 2025 con relación al tema de inversiones. Entiendo su preocupación, pero quiero decir, son tiempos de resolver temas pendientes con diálogo, con negociación. Ojalá esta invocación de la Corte sea respetado por Chile para retomar diálogo en beneficio de dos pueblos, hermanos, vecinos. Quiero decirles, hermanas y hermanos, una linda experiencia para mí y para el pueblo boliviano. Si bien la Corte, repito nuevamente, no acompaña soluciones pacíficas, el tiempo, los pueblos juzgarán, pero es nuestra obligación como pueblos, y especialmente que vengan los movimientos sociales, que nuestra tarea es una lucha permanente por la igualdad, por la dignidad, por la soberanía económica. Y entendía, sabía, pensé eso, como su nombre dice, la Corte Internacional de Justicia es para resolver temas de injusticia. Quién sabe, entendí mal, tal vez me darían un mal concepto de la Corte, pero ahora conozco. Uno conoce con esta clase de resultados. Y que Bolivia nunca va a renunciar. El retorno al mar, eso es, puede intentar acá tergiversar. Está en la mente de los bolivianos, ancianos, las nuevas generaciones. La historia, estamos con la historia, estamos con la razón, estamos con la verdad. Si estamos con la verdad, con la razón, ¿cómo es posible que la Corte Internacional no haga justicia? Y además de eso, repito nuevamente, con tantas contradicciones en sus dos medios documentos. Quería resumir, hermanos de la prensa, muchas gracias por la presencia. Si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Les voy a ceder la palabra, por favor, ya? Gracias, presidente. Tomando en cuenta sus declaraciones, usted dijo, ¿en qué se basa cuando señala de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya se ha parcializado con Chile? ¿Qué argumentos nos podría hacer conocer? Uno, ¿y qué espera? Tomando en cuenta lo que dice, ¿qué espera sobre el caso del Silala? Y otra pregunta, presidente, en su momento, varias autoridades del gobierno, tanto ministros, legisladores, han señalado de que usted era el arquitecto de esta demanda
Marítima, usted ha liderado esta demanda, ha sido su idea, señalaban. ¿Cómo asume este fallo? ¿Es una derrota para usted? Y finalmente, presidente, Chile ha gastado más de 24 millones de dólares en todo este proceso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Cuánto gastó Bolivia? Gracias. ¿Qué medio es? Gracias, presidente. Buenas tardes. Una consulta, por favor, una precisión más bien. Con esta carta ¿Qué medio es? La razón. Con esta carta que se va a enviar a la Corte, se está pidiendo que se revise el fallo que dio favorable para Chile. Y en otra consulta, por favor, ¿cómo se va a encarar de aquí en adelante el proceso contra Chile también en el caso del Silala? ¿Se va a fortalecer el equipo marítimo o qué acciones se va a tomar al respecto, por favor? Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente. Soy Constanza Santamaría, de Canal 13 de Chile. Y le quiero preguntar primero si, a raíz de las palabras que usted ha dicho y de las críticas al fallo de la Corte, si igual Bolivia va a acatar el fallo. Y segundo, ¿qué va a hacer usted para volver a negociar con Chile? El presidente Sebastián Piñera ha dicho ayer en una conferencia que está disponible para iniciar negociaciones con Bolivia, pero con condiciones. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a llamar al presidente Sebastián Piñera? ¿Le va a hacer algún planteamiento? ¿Alguien más? Presidente, tomando en cuenta ya todo este contexto, el fallo de la Corte y todo aquello, usted tiene que encarar como presidente todo este reto que se viene para el país. ¿Usted como presidente se siente preparado para encarar esta derrota en La Haya? De página 7, por favor. Sí. Buenas tardes, señor presidente. Francisco Artaza, Prensa Chilena, Diario La Tercera. Señor presidente, usted no ha hablado ni ha dicho que esto fue una derrota ni un fracaso rotundo, pues se trató de una votación de 12 contra 3. Y segundo, ¿qué respondería a las críticas que se han hecho desde Bolivia y también de Chile de que hubo manipulación política de toda esta demanda, de todo este litigio? Muchas gracias, señor presidente. A ver, compañeros, más terminar acá. Hace un momento leía algunos de los párrafos, la parte histórica y la parte jurídica. Eso demuestra, inclusive usa los párrafos de la Carta de las Naciones Unidas, pero no ha cumplido. Entonces ahí siento que ha habido una parcialización. Además, estoy pensando en enviar una carta a las Naciones Unidas. Estos subalternos de las Naciones Unidas, ¿qué función cumplen para garantizar la paz social en el mundo? Esa es la duda que tenemos. Repito, ustedes han escuchado, algunos podemos seguir leyendo bastante después de revisar este informe que dio el 24 de septiembre de 2015, otro, ¿no? Hay temas pendientes, que el Tratado de 1904 no ha resuelto el tema del mar. Si quisiéramos repasar los tratados de 1866, que reconocen, saben los hermanos chilenos, 5 primeras constituciones del Estado chileno reconocen que también salía al mar. 5 constituciones. No se puede entender que una Corte Internacional de Justicia no escuche a un continente. La OEA por 11 veces ha resuelto que negocien una salida al mar, un corredor con soberanía sin compensación territorial. Y 3 de esos 11 resoluciones de la OEA con aceptación de Chile mediante su canciller. Una Corte Internacional de Justicia no escucha a un continente. Pues, ¿qué clase de corte es esto? Esa es mi pregunta. Justamente voy a preguntar eso mediante una carta dirigida al presidente de la Corte Internacional de Justicia.
No quiero tomar el tema Silala, es otro tema, compañeros. Con relación al tema no sé si yo manejar el tema de cuánto se ha gastado, cómo no se ha gastado, pero claro, respetamos el informe. Lo que más bien quiero saber si Chile va a respetar la invocación de la Corte Internacional de Justicia. Y se lo digo nuevamente para los chilenos. ¿Qué dice textualmente? El último párrafo, 178, perdón. El último párrafo. La Corte añade que no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de ambas partes pueden llegarse a cabo negociaciones específicas. Lo que más bien, hermanos periodistas, deben preguntar si Chile va a cumplir con esta invocación que hace la Corte Internacional de Justicia. Esto creo son las contradicciones. Te he dejado hablar, compañera, déjame hablar. Aquí un poquito nos educamos. Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos. Ahora, diálogos condicionados, yo entiendo que es para no resolver. ¿Por qué se ha acudido a la Corte? Justamente tantos años, tantos ofrecimientos no cumplidos, acuerdos inclusive no ejecutados. Y de verdad yo sentí y compartimos con el pueblo boliviano que Chile tiene una política de dilación. Hacer conocer algo, hacer sentir algo y después no dar nada. Más bien saludo al pueblo chileno. Después del informe sigue apoyándonos distintos sectores. Este informe de la Corte Internacional de Justicia, no sé para qué sector del pueblo chileno beneficia. Será otro motivo de debate. Entonces, quiero decirles, hermanas y hermanos, es un tema pendiente. Es decir, en otras palabras, ¿qué quería Bolivia? Que la Corte Internacional de Justicia que acompañe esta demanda. No quiere, pero sí el diálogo abierto. Ahora ustedes hagan una interpretación, si bien no acompaña la Corte, pero el diálogo abierto. Queremos dar un paso más importante. ¿Y por qué razones? Yo también tengo mi opinión, ¿no? Si en algún momento va a expresar mi opinión de temas de fondo, de carácter internacional. Pero por ahora, la Corte no asume esta responsabilidad y repito nuevamente cómo pensar eso. Entiendo perfectamente, si la pregunta viene de página 7, si es un reto o no, va a asumir toda la responsabilidad para defender a Bolivia por temas del mar. Y es verdad, reconozco, después de intentar soluciones con la presidenta Bachelet en su primera gestión, una parte después del presidente Piñera, me di cuenta que era todo un engaño, toda oferta. Dijimos que eso tiene que terminar, ¿no? Lo más importante es que el pueblo está unido. Hemos unido al pueblo, usted sabe muy bien, periodistas de Bolivia, hemos hecho todos los esfuerzos para unirnos mejor todo el que antes. Siempre va a estar claro, y usted va revisando los medios de comunicación de Chile, algunos aquí de Bolivia, es derrota de Evo, derrota política. Quiero decirles, Evo nunca ha usado tema mar el 2005 para ganar con más del 50%. Revisen la historia de 1960. ¿Qué partido, qué candidato a presidente ganaba con más del 50%? Ninguno. El 2009, 2014,
con más del 60%, que nunca usamos tema del mar. Claro, para algunos hermanas y hermanos que son fieles, obedientes al imperio, una alegría. Escuchaba por ahí, vamos a procesar, juicio de responsabilidad. Estoy aquí, voy a defender. Esto todo por Bolivia. La gran ventaja es que después de tantos años hemos refrescado la memoria. Y lo más importante, ahora la Corte Internacional de Justicia dice, en el momento de la fundación de la República, Bolivia tenía más de 400 kilómetros la costa. La Corte, ya no puede negarse eso. La Corte dice hay temas pendientes, que el tratado, de tantos tratados no han resuelto el tema del mar. No dice Evo. De este informe hay pros y contras, entiendo perfectamente. Yo solo creo en el pueblo unido, y normalmente en mi experiencia como político, para un pueblo unido, nada es imposible para ese pueblo. En nuestra experiencia hemos hecho eso. Pero también hay cierto interés de carácter económico. Eso también veremos cómo vemos internamente como bolivianos. Muchas gracias por su presencia, que ahora vamos a ir conversando.